Grabando, sí, todo listo. Pues si está listo, empezamos. Va, me late. Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y hoy me encuentro con Richard Cela. ¿Cómo estás, Richard? Hola Tania, muy bien, muchas gracias por la invitación. No, pues a ti por visitarme, también de forma virtual, esta sala, ¿no? Oye, pues yo quedé encantada con tu novela gráfica, Cosas que nunca cambian. La verdad Eh, que desde que vi la portada me gustó mucho, está súper bonita, o sea, está como para un póster, ¿no? Y bueno, quería que platicáramos de ella porque pues creo que es un momento en el que está llegando mucho material que no solo son superhéroes y superheroínas, ¿no? Y me parece muy bonito, que sí me gustan, pero también, pues hay que ver otras cosas, ¿no? Hay que leer otras cosas. Entonces, para empezar, digo, para quien no conoce a Richard Sela, pues él es ilustrador y narrador gráfico, y me encantaría que me platicaras de esta idea de fusionar una tradición tan mexicana como el Día de Muertos con los zombies. O sea, ¿cómo fue esta fusión? ¿Cómo se te ocurrió? Pues bueno, este proyecto tiene por lo menos ya tiene unos 8 años, ¿no? Ujú, Y bueno, el origen de esta historia fue con así hace mucho tiempo me dijeron, oye Rich, como que vemos que tú haces cómic y pues qué tal que haces me decían, una novela gráfica de 6 páginas, ¿no? Para un libro de lecturas. Y les dije, ok, pues voy a pensar en la historia. Y pues yo siempre los temas favoritos de mi vida, algunos de ellos son el Día de Muertos y los zombies, ¿no? O sí. sea, desde niño pues me encantaba pues la onda de la ofrenda, la onda de las flores, la onda de pues todo lo que tenía que ver, ¿no? Porque pues no es esa onda de pues si te mueres y de repente está tu alma por ahí, pero al final la comida siempre hace que vuelvas, ¿no? Y estar con la familia, ¿no? Eso me parece súper bonito. Y también, pues cuando estaba muy chavo, pues iba en la primaria, pues vi mi primera película de terror, que fue una de esas veces que te dicen, bueno, te vas a quedar con tus primos mientras nosotros vamos al cine o algo, así Ajá. los adultos. Y esa vez pues nos pusimos a ver la tele y pues ya sabes, el cine permanencia voluntaria del 5 o algo así, pues pusieron esta de La Noche de los Muertos Vivientes, ¿no? Entonces nosotros así súper traumados con esa peli, así de no manches, todavía no llegan los adultos, pero qué tal que llegan los zombies, ¿no? Entonces ahí ya todos espantados, pero súper emocionados también, porque pues justo eso, ¿no? Era una visión diferente a lo que conocíamos de pues la relación con la muerte, ¿no? Y esa historia, bueno, esa peli me marcó. Ya después de mucho tiempo descubrí que había varias películas de zombies y que pues desarrollaban estos personajes, ¿no? Entonces ahí fui como retomando ciertas cosas como del imaginario zombies, del arquetipo del zombie, y las fui mezclando con pues las tradiciones mexicanas, ¿no? Entonces, pues estos dos temas se mezclaron en esta historia y pues salió una versión súper cortita de 6 páginas que tiene 8 años más o menos, ¿no? Y ya después eso se fue evolucionando hasta llegar al pixel art y pues fue todo un proceso después, ¿no? Sí, estuve viendo, ayer en internet está toda esta historia, ¿no? Vi por ahí en tu Instagram desde 2017, ya estabas tú con la emoción de, ya se va a hacer esta historia, y yo, guau. De repente pasa eso, ¿no? Que pasa mucho tiempo para que veamos el trabajo de algún artista, y ustedes como artistas, ¿no? Que lo vean, pues, ya así como impreso y ya en las librerías, ¿no? A veces Sí, nomás. como que no se imagina, piensan que de un día para otro tú haces todos los dibujos y se pone el color solo en un software, y pues no, ¿no? Pero sí, fíjate que me gustó mucho porque la historia, a pesar de que tiene sus escenas, pues no diría yo de terror, porque no son de terror, pero de acción, pues tiene mucha nostalgia. O sea, de hecho, eso noté, pues la nostalgia, está la familia, ¿no? El amor que pues veo que trasciende más allá de la muerte, ¿no? Y se me hizo muy padre, porque a mí también me gusta mucho la tradición de Día de Muertos y que a fin de cuentas, pues los zombies también son muertos, ¿no? Sí. Y digo, en México tenemos esta creencia de que al ponerles las ofrendas, lo que les gustaba, sus fotos y el altar, pues esa noche regresan y es nuestro encuentro con ellos otra vez. Entonces me gustó mucho porque tiene acción, comedia, tiene las tradiciones, ¿no? O sea, que sí rescata y que gente de otros países, pues aquí lo va a encontrar, ¿no? Y eso me gustó mucho. Ya platicaste, pues, de esta, pues este gusto tuyo por los zombies, que sí me imaginaba, porque, pues si no, ¿de dónde, no? Pero eh, ¿qué cómics leías cuando tú eras niño? O sea, cuando tú estabas chiquito, pues obviamente supongo que leías cómics, ¿no? Obvio. ¿Qué te gustaba leer?
Pues cuando yo era niño, como que al principio no había tantos, bueno, realmente no había cómics en mi casa, ¿no? Lo que había en mi Sí, casa había eran muchas, pues las enciclopedias que tenían tus papás para que pudieras, pues, hacer la tarea. Pues la neta me gustaba mucho ver las enciclopedias, ¿no? Ver todos los dibujos de las enciclopedias, los esquemas. Este, también había muchos libros de medicina en la casa, entonces veía pues todos los esquemas de medicina y decía, wow, estamos, todo esto está dentro de nosotros y como que desde ahí me empezó a llamar todo este tipo de temas, ¿no? sí. Ya tiempo después, creo que uno de mis primeros cómics fue, creo que La muerte de Superman, de que llegó ese boom de repente y mi papá dijo, ay, le voy a regalar este cómic a mi hijo. Y ya lo empecé a leer y dije, órale, ¿qué onda con esto, no? Y fue que empecé a leer, pues, estas cosas. Pero aparte del cómic, creo que mucho de lo que estuvo en cuanto a narrativa en mi infancia, pues también fueron mucho los cuentos, ¿no? Como la onda de la narrativa oral, ¿no? De que pues siempre te contaban un cuento antes de dormir o se lo inventaban, o pues eso, teníamos libros de cuentos y pues con mis hermanos, mamá nos leía cuentos, ¿no? O nosotros mismos nos poníamos a ver los dibujitos. Entonces un poco como que de ahí viene mucho también pues no sé, como mi interés por contar historias, ¿no? Como que en ese entonces me gustaban mucho, pero pues realmente yo no sabía si también podía escribirlas, ¿no? Y Claro. ya con el tiempo fue así de, pues hay personas que se dedican a dibujar y a escribir y dije, wow, pues a mí, ¿dónde me inscribo, no? Para aprender a hacer todo eso. Sí, que es otro de las cosas que te quería preguntar, como, digo, la verdad es que yo de niña sí leía estos cómics que llegaban a México en ese entonces, que eran los de Archie, los de Tom y Mm, Jerry, ¿qué otros había? La pequeña Lulú, ¿no? ya me acordé de otro que andaba por ahí, que era el del Capulinita, creo, que había unos cómics de Claro. Capulina. Eh, Que me acuerdo que luego de repente mi papá los traía y dije, órale, ¿qué onda con esto? Y también me daban mucha risa, ¿no? sí, sí, o sea, es de lo que yo me acuerdo, porque muy niña, pues no nos llegaba tanto de Marvel y de DC, ¿no? Ujú, Acá a México, era muy caro, llegaban a ciertas tiendas, pero era caro, como el manga. ujú. Pero de repente Sí, llegaban esos cómics que yo por ahí tengo algunos que he rescatado, que te costaban 8 pesos, no sé cuánto, el dinero ya ves que ha cambiado la moneda, pero, pues, era muy barato, o sea, mi mamá me compraba 2 3 en los puestos de revistas, y era leerlos, y a la siguiente semana ir por los nuevos, ¿no? ujú, Pero sí, no podíamos, o sea, no teníamos como tanta facilidad, ¿no? Como dices. ujú. Pero es algo que también te quería preguntar, ¿en qué momento fue? Ahorita ya mencionabas que dijiste, bueno, ¿cómo le hago ahora yo para contar estas historias? Si alguien más las está contando, los dibujos de las enciclopedias, de estos libros. ¿Hay un momento en tu vida en que dijiste, me quiero dedicar a esto porque es lo que quiero hacer de mi vida, ilustrar y contar historias con dibujos? ¿Hay algún momento que recuerdes? Pues, por ejemplo, siempre me había gustado como dibujar. De hecho, pues cuando estaba estaba en la primaria, le ayudaba a mi abuela a atender una papelería, ¿no? Entonces en la mañana mientras hacía la tarea, pues atendía la papelería y de repente me robaba los colores y los lápices para hacer mis dibujos, ¿no? Entonces siempre estaba así, o veía los materiales y decía, wow, quiero tener todos esos materiales, ¿no? Pero no contemplaba como el dibujo como algo todavía profesional, ¿no? Sino pues algo que me llamaba mucho la atención y pues me hacía muy feliz hacerlo, ¿no? Y ya en la secundaria, pues luego una vez llevé un cuaderno de dibujos, porque siempre de las revistas que me caían, pues siempre me compraba mis cuadernos y me ponía a copiar los dibujos y tenía un cuaderno con un chorro de dibujillos. Y un día llevé mis dibujos a la escuela y un amigo me dijo, wow, tú también dibujas. Y mi compa también se emocionó y me llevó sus dibujos y me llevó sus cómics, ¿no? Y ya empecé a platicar con él y nos hicimos muy amigos. Y él me acuerdo que él me dijo, ¿no? Me enseñó unas tarjetas de los hombres X y unos cómics y dijo, no más, que yo también quiero hacer esto, me dice. Y para poder hacer cómics y tarjetas y tal, pues tienes que estudiar diseño gráfico, ¿no? Eso fue en la secundaria. Y ya después dije, la neta yo no sé qué es el diseño gráfico, pero si es algo que puedo desarrollar esto que me gusta, pues creo que pues hacia allá voy, ¿no? Y ahí se me quedó la idea. Ya después llegué a la prepa y ya sabes que en la prepa pues tienes que escoger qué área, ¿no? Y es así de, ¿qué quiero ser? Físico, matemático. No, Ajá. creo que ahí me voy a morir de hambre porque era muy malo en matemáticas. Y pues al final lo opté por las humanidades, ¿no? Pero todo fue a partir de esta experiencia en la secundaria, ¿no? Sí, de hecho, yo es lo que he pensado mucho, que no hay como una licenciatura en narrativa gráfica, ¿no? O sea, siempre es como diseño gráfico o te mandan a artistas, ¿cómo se llama? Artes plásticas
y sí hace falta, ¿no? Porque creo que mucho de lo que les toca a ustedes, pues, es ir aprendiendo en el vuelo, ¿no? Y sí, digo, poco a poco ya hay talleres, hay más cursos, pero como que estaría bueno que de niño pudieras decir: "Ah, voy a ir a esa escuela Ujú, como dijiste, ¿ahora qué hago? ¿A dónde voy? ¿Quién me enseña la magia?", ¿no? Y ujú. creo que vas tomando, digo, tú lo sabrás mejor, yo no me dedico a eso, pero por lo que veo en otros artistas también es que van tomando como herramientas de otros y aprendiendo mucho de autodidactas, ¿no? Digo, Sí, de hecho, como dices, sí, la neta sí está complicado, ¿no? Porque, bueno, pues llegas a la escuela de diseño y te enseñan a diseñar, te enseñan a dibujar o a pintar o a tal, pero la neta, pues hacer cómic es una mezcla de muchas, muchas habilidades, ¿no? No sé, por ejemplo, últimamente he estado viendo mucho el Drag Race y, no sé, hacer drag también es algo súper complicado porque tienes que saber maquillarte, tienes que saber de moda, tienes que saber peinarte la peluca, tienes que saber, pues un montón de cosas, ¿no? Y al igual el cómic es algo muy complejo porque pues, tienes que saber todo lo que tiene que ver con el dibujo, con el encuadre, con la composición, ujú, con el contraste, pero también tienes que pensar pues, en la narrativa de las páginas, ¿no? Y también tienes que pensar, si de repente tú dices, yo dibujo muy padre y me gusta ponerle harto detalle, pues a veces eso no funciona en algunos cómics, porque al final si tú tienes pues muchas viñetas con harto detalle, vas leyendo y te vas deteniendo en cada una de ellas viendo los detalles y pierdes el hilo de la narración, ¿no? Y pues es algo que aprendí también pues, a base de trancazos, ¿no? De decir, y también eso, ¿no? Uno piensa, voy a hacer mi primera novela gráfica y piensas en algo como de 200 páginas que quede todo súper chulo. Pues es, güey, me tardé 2 semanas en hacer una página súper sobada y si lo multiplicas eso por 200 páginas, dices, güey, voy a tardar años en hacerlo, ¿no? Solo en dibujarlo. Y también viene la parte de la escritura, ¿no? O sea, escribir es una especialidad que se tiene que aprender, ¿no? Y ujú. también, justo como dices, creo que no hay como un lugar específico donde puedas aprender como todo lo que engloban, ¿no? Como que de repente hay talleres o libros donde te enseñan pues cómo entintar, ¿no? O cómo poner color o cómo usar el Photoshop, pero al final son cosas que son para resolver, pero no tienes no te enseñan cómo hacer la preproducción de un cómic, ¿no? Y la preproducción de un cómic también te lleva un chorro de tiempo porque tienes que hacer la planeación, tienes que pensar la historia, tienes que pensar si el estilo de la historia, si va a ser a color, en blanco y negro, el formato. Entonces tienes que pensar en un chorro de cosas, ¿no? Como que siento que, pues al final, como he estado en muchos lugares, no sé, en la escuela estuve un año en la ENAP, que ahora ya es la FAT, o sea, este es un tronco común de 2 años y luego te especializas, ¿no? Ya sea como en diseño editorial, en ilustración, tridimensional o fotografía, ¿no? Y dije, bueno, a mí me gusta dibujar, pero también me late el diseño. Entonces tuve un año en diseño y después me regresé a ilustración porque dije, pues diseño es algo totalmente diferente a lo que yo quiero, pero la neta fue algo que me sirvió mucho, ¿no? Porque justo ahora pues puedo diseñar mis libros, ¿no? Puedo pensar en las cajas tipográficas, puedo saber del peso de las letras. Entonces como que de ahí aprendí mucho y ya después me dediqué a la ilustración y después de un tiempo vi que salió la beca del FONCA, ¿no? Esto fue un parteaguas un poco porque pues gracias a esta beca pues pude empezar a escribir mis cómics. Ya tenía algunas cosas escritas, pero pues con el apoyo pues obviamente puedes tener más tiempo, ¿no? Puedes dejar de agarrar todas las chambas, nada más agarras pues la mitad y pues tienes más tiempo para poder habitar tus historias, ¿no? Tu cabeza y ver qué es lo que quieres contar. Y ya cuando estaba en este proyecto me di cuenta que no sabía nada, ¿no? Que podía dibujar y se veía bien, pero que realmente me hacía falta un chorro de cosas, ¿no? Y al principio me sentí pues como un poco mal, decía, ay, pues es que fracasé y tal, pero pues ya después de un tiempo dije, no, pues la neta, ese fracaso fue una victoria, ¿no? Porque me di cuenta de pues, todas las cosas que me hacen falta aprender, ¿no? Y a partir de eso, pues lo que hice fue pues ver cuáles eran mis fortalezas y cuáles eran mis debilidades, ¿no? Y dentro de mis debilidades era pues que no sabía escribir o sabía estructurar una historia como se debe, ¿no? Porque al final, pues una historia es un mecanismo, ¿no? Es algo que está compuesto por muchas cosas, por muchas tramas, por muchos elementos que Ujú. están relacionados y que todas tienen que funcionar hacia una misma dirección, ¿no?
y es justo como las películas, ¿no? Si en una película tú pones algo que no tiene nada que ver con la historia o te entorpece, pues mejor la quitas, ¿no? Porque al final el tiempo en pantalla pues cuesta un montón de dinero, ¿no? Y en Sí, este caso en los cómics, ajá, en este caso en los cómics es pues cualquier cosa que pongas, pues de alguna forma cuesta dinero porque es tiempo que tú inviertes, ¿no? En el dibujo, en colorear y tal. Entonces, todas las páginas deben de tener pues un porqué todos los elementos, ¿no? Y el pensar todo eso, pues es un proceso también, ¿no? Entonces me puse a estudiar cosas de guión, tomé talleres de escritura, entonces con eso ya fui como complementando y cuando ya me sentí un poco más listo, pues justo salió este concurso de Pixel Alt y ujú, dije, bueno, ya tengo más o menos las bases de cómo escribir, pues me voy a aventar a hacer una historia pues para este concurso y pues a ver qué sale y pues salió, ¿no? qué Que fue lo que me sorprendió. Ajá. sí, a veces nos sorprendemos a nosotros mismos, pero te quedó muy bien. Yo lo que me impresionó mucho cuando me llegó es que por lo general cuando ves novelas gráficas, ves en la portada el nombre del escritor, el dibujante o la colorista y la editora, ¿no? Por lo menos son 3 o 4 nombres. Yo agarré tu novela gráfica y yo así de Richard Sela. ¿Y quién la? O sea, tú lo hiciste todo. Ya. Pues no es como que mucho lo hice yo, pero Ah, también algo que aprendí es de que hacer cómics realmente es un trabajo en equipo, ¿no? O sea, yo solo como Rich no hubiera podido lograr hacer eso. No me ahorita que enseñas el libro sí me da mucha emoción porque sí, yo también tengo una aquí así. es que está bien bonito. Sí, cuando lo vi también me emocioné mucho y también la onda de le pusieron un barniz allá registro, sí se Ajá, alcanza a ver, ¿no? Y aquí también, no sé si se alcanza a ver, pero aquí hay una como ah, ahí sí, está. sí, como una calavera, bueno, un papel del Día de Muertos, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, entonces, por ejemplo, esa del papel de muerto y el registro fue una sugerencia de los editores, ¿no? También los editores me dijeron, oye, pues la portada hay que cambiarla. Y me dijeron, necesitamos un arreglo que tenga más power, ¿no? Y ya me estuvieron ahí orientando y ya arreglé el diseño, ¿no? O incluso, bueno, desde la preproducción del cómic, desde que lo empecé a hacer para Pixel Alt, pues, bueno, yo empecé como a bocetar todo, a escribir la historia, pero tengo un pequeño equipo que siempre estuvo detrás de mí apoyándome, ¿no? Y dentro de esas personas que me estuvieron ayudando es esta Livia Brenda, que es una editora, una amiga que conocí en el mundo de la edición y nos hicimos muy buenos amigos y empezamos a colaborar en varios proyectos y ella me ayudó mucho a darle forma al proyecto, ¿no? Yo le contaba la historia, le mandaba mis escritos y mis borradores y me decía, oye, aquí, ¿qué onda, no? Aquí no entiendo qué es lo que pasa, aquí como que es demasiada información y pues, tal vez necesitarías muchas páginas más para poder desarrollar esto. Entonces ella me ayudó un poco como a poder estructurarlo, a que el esqueleto de la historia se entienda y que tenga una estructura, ¿no? Y ya que tenía como estos borradores, primero hice todo escrito y ya que lo tenía todo bajado, lo bajé, lo hice en borradores, ¿no? Todo en bocetos, toda la novela. Y ya que tenía un borrador que era que estuviera dibujado muy sencillo, pero que sí se pudiera leer, que cualquier persona lo lea y que lo entienda, eso fue el siguiente paso, ¿no? Y fue cuando se lo pasé a Beli y a una amiga, a mi amiga Crayón, y ellas también me dieron feedback, ¿no? Me dijeron, oye, aquí sí le entiendo, aquí no le entiendo, y Ujú. eso me ayudó un poco a irlo mejorando, ¿no? Pero también lo que me pasaba era que, pues como todos los artistas, tenemos nuestro ego, y cuando te dicen, oye, aquí no le entiendo, y tú, pero ¿cómo no le entiendes? Si yo sí le entiendo, ¿no? Pero pues es que es eso, ¿no? Uno no va a estar ahí para explicarle al lector de qué trata tu historia, ¿no? Entonces eso me ayudó mucho para poder irla puliendo y al final pues logré llegar a lo del pixel art, ¿no? También ya a la hora de dibujar y de colorear, pues Belly me ayudó a hacer flats y a poner color, porque la neta está muy cabrón hacer un cómic, ¿no? Y creo que de repente también puede ser un mito, no dudo que haya gente que lo haga, pero puede ser un mito de, pues eso de ser el autor 360 o lo que sea, de que yo escribo, yo diseño, yo todo, y al Sí, final pues no, la verdad como que es súper importante tener siempre un feedback de alguien a quien tú le tengas confianza porque creo que eso puede ayudar a que puedas ver cosas que tú no estás viendo, ¿no? Tú estás siempre viendo tu proyecto de este lado, pero si llega alguien y lo ve de este lado, pues ya dice, oye, acá tiene un montón de hoyos, ¿qué onda? Y entonces pues ya tienes una visión más general del todo, ¿no? Y creo que eso es muy importante y también fue algo que aprendí pues, en el transcurso, ¿no?
Sí, el y además, trabajo en equipo. Ujú. no, perdón, que te iba a decir, se me fue, que además también es como eso que decías de que te ayuda a que alguien entienda tu historia, porque tú como escritor de la historia o imaginando la historia en tu cabeza, pues ahí la tienes muy clara, pero a veces cuando lo vemos nosotros, los lectores o las lectoras, pues es como, ¿qué pasó aquí? ¿No? Y creo que sí, lo que dices ayuda muchísimo a que alguien más lo vaya leyendo antes en papel, o sea, como en storyboard, antes de que empieces a entintar y a digitalizar y al color, que es un trabajo, o sea, yo cuando empecé a como investigar cómo hacían los cómics las personas que yo admiraba, dije, qué trabajo, o sea, híjole, ¿no? Es que la historia, el boceto, las viñetas, el entintado, y luego lo que es que no, es un proceso que me voló la cabeza, o sea, sí, sí no, no sabía que era tanto, pero por eso lo aprecio muchísimo. Y bueno, también estos temas tú los tienes muy claros, o sea, tú tienes la historia ya muy clara en tu cabeza de la historia de esta niña que es fan del Día de Muertos y que de repente pues se topa con este día y se empieza a encontrar por ahí con zombies. Lo tenías muy claro como de involucrar estos temas de la familia, la nostalgia, el amor, todo eso, o fue como llegando solo, o desde un inicio dijiste, voy a tocar esos temas así a fuerza. Pues fíjate que ahorita también un poco de lo que me di cuenta es de que muchas veces uno tiene canas o la espinita de querer hacer una historia, pero pues luego no sabes realmente de qué van. O sea, yo cuando empecé a hacer esto, me tardé un rato para poder entender que el verdadero tema o el corazón de mi historia era la familia, ¿no? Más allá de que haya zombies, los muertos, las persecuciones y bla, lo fundamental es la familia y es algo que me di cuenta ya hasta mucho tiempo después, ¿no? O incluso, no sé, por ejemplo, la primera versión de la historia, el personaje principal era un niño, ¿no? Un niño y su abuelo. Y también, conforme fui estudiando, fui leyendo, por ejemplo, también vi esta onda de, ay, ¿cómo se llama? Como la prueba de Bechdel o algo así, que era cuando decías, pues, ¿qué onda con tus personajes femeninos en tus historias, no? Que solo Si son real, como accesorios, ¿no? ajá. Y Sí, entonces dije, bueno, si ya la narrativa en general, los personajes principales siempre son masculinos, ¿no? Y es como la regla. Y dije, pero ¿por qué no cambiarlo a que sea una niña? Al final, pues las niñas se la pasan súper chido, tienen aventuras muy cabronas. Y también siento que pues, hace falta que haya más representación, ¿no? Pues, de este tipo de personajes, ¿no? Porque pues los personajes de repente de chavas, pues como que de repente están un poco encasillados y justo como dices, como un accesorio a la historia. Y aquí dije, no, pues la neta quiero que pues, sea una niña y pues tratar de experimentar, ¿no? Tratar de ver cómo funciona y fui adecuando como el diseño de la historia a estas cosas que iba aprendiendo, ¿no? Que sea la niña el personaje principal. Ya después de trabajarlo, pues me di cuenta que todo se enfocaba en la familia y que era una familia que era disfuncional, no una familia como tiene que ser en regla, ¿no? De que el papá, la mamá habla, porque al final hay muchas familias que pues no son así, ¿no? Tienen esa estructura y realmente las familias se pueden componer de muchas formas, ¿no? Y creo que eso también es importante, ¿no? Entonces también eso, todas esas reflexiones, como que de repente me van apareciendo y de repente es como tener un tablero y en ese tablero tienes, ya, no sé, tienes los zombies, el Día de Muertos y de repente dices, la pieza que va en el centro que va a unir todo, pues es la familia, ¿no? Entonces ya la acomodas y de repente pues vas pensando y dices, pues aquí también voy a poner los recuerdos de mi abuelo, ¿no? No sé, por ejemplo, mi abuelo es una figura muy importante, como de mi infancia y justo mucho de él se refleja en el abuelo del personaje, ¿no? Entonces la figura de mi abuelo pues, también se acomodó en este tablero y al final siento que es eso, ¿no? Uno conforme va trabajando las historias o los proyectos, tiene como un tablero imaginario donde pues vas acomodando las cosas y muchas veces pues, puede darnos mucha ansiedad porque hay muchos espacios en blanco, pero conforme vas avanzando dices, no manches, esta parte queda perfecto aquí, ¿no? Y conforme van cayendo las piezas, de repente hay unas que dices, naturalmente tiene que ir aquí esto, ¿no? Y poco a poco se va formando como este rompecabezas y creo que es un poco así pues el proceso creativo, ¿no? Creo que es algo muy orgánico, que de repente quieres contar algo y tal vez no sabes qué es, pero muchas veces siento que es como una labor de detective, ¿no? Que uno tiene que ir
como investigando, como leyendo y de repente encuentras cosas que dices, esto puede servirme en tal historia, ¿no? Y la agarras y vas acomodando y cuando encaja dices, a fuerzas, ¿no? De aquí soy. No, Pero creo que es eso, ¿no? Darnos la libertad de poder experimentar y ver qué pasa, ¿no? Porque al final, si no lo hacemos o no probamos, pues no sabemos si funciona o no funciona, ¿no? no, que seguramente te quedaron muchas ideas fuera, que eso pasa siempre, ¿no? Cuando hacemos un podcast, una novela gráfica, un libro, algo, es como que, ay, hubiera puesto esto, y bueno, luego lo pongo en otra historia, ¿no? No sé si te pasó a ti, pero suele pasar, ¿no? Sí, de hecho, algún tema que quería tocar, pero creo que de repente ya era demasiado, porque en realidad no explico muy bien por qué se va el papá, ¿no? O Ujú. cómo se murió, ¿no? Pero más bien un poco lo que quería poner y que de repente sí sentí que era demasiado, es que pues al final el papá pues era gay, ¿no? Y entonces pues dejó a su familia por otro chavo, pero el papá era muy sonso y lo atropellaron y se murió, ¿no? Y también pues la niña pues estaba muy pues enojada porque se había ido y como que no se había despedido de él y entonces pues por eso tenía que ir allá, ¿no? Pero el hecho de poner toda la historia del papá y cómo era, pues es un tema en sí mismo eso, ¿no? Ujú. Entonces sentía que si lo iba a meter al libro, pues tal vez iba a ser como muy por encimita y siento que es un tema muy fuerte y es un tema muy importante que tal vez si no lo logré tocar ahorita en esta historia, pues eventualmente me gustaría retomarlo para otros cuentos, ¿no? Porque pues eso, hay familias que también son así, ¿no? Y incluso Claro. tengo conocidos que pues también les pasó una situación similar, ¿no? Sí, que además, como dices, es un tema que no se puede tocar así como, ay, ¿qué crees que el papá era gay? Pues, ¿cómo, no? O sea, ¿qué más? Sí, sí, ahora que Ajá. lo dices, sí, ya no, creo que sí le sobraba, qué bueno que no. Pero fíjate que yo cuando la vi, o sea, la vi en el catálogo de Editorial Océano de México y en cuanto, ahorita que dijiste que pusiste a la niña en lugar del niño, ¿no? Por esta ley, pues, de que las mujeres solamente salen hablando de sus parejas o solo llegan a decir, hola, buenos días, no te traje el café en la mayoría de películas o de historias. Yo encontré una portada de esto que dices de la fuerza de la niña, ¿no? Así yo dije, yo la quiero leer ya. O sea, y sí, o sea, empieza muy fuerte, empieza muy fuerte. Yo ayer la empecé que ya la había ojeado, pero ayer dije, ya me siento, ¿no? Ahora sí a leerla completa. Y empieza fuerte, tiene momentos muy fuertes también. Pero bueno, nada que les vaya a quitar el sueño. Porque al final, no lo voy a decir al final, obviamente, pero aunque es un final muy extraño, está muy bonito. Está muy bonito. O sea, no te esperas, no es predecible, pues, y me gustó mucho, la verdad, la historia. Y que sea el personaje niña, pues sí, sí llegas a otros públicos, ¿eh? O sea, yo igual si hubiera sido niño, a lo mejor también lo hubiera leído, pero como soy niña, bueno, mujer, en cuanto vi a la chica ahí, y bueno, la niña súper ruda, ¿no? Y como súper valiente, no le temía nada. O sea, ves situaciones en las que otros humanos, adultos, tienen mucho miedo y la niña enfrentándose a todo, ¿no? Me gustó mucho cómo representaste este poder como de las niñas, ¿no? Para que otras niñas también como que se identifiquen y encuentren esos personajes en novelas gráficas, ¿no? Pero bueno, ya por último, para la gente que nos está viendo, sobre todo niñas, niños, adolescentes, gente joven, ¿qué les dirías así muy rápido para que se animen si es que les gustaría trabajar en esto? Porque si es un trabajo, sí, sí puede ser un trabajo, hay mucha gente que ya se dedica a esto, pero pues como ya vimos, como cualquier trabajo no es fácil, no es fácil, no es de nada más de que nos esté viendo y que diga, ah, yo quiero tener una novela cuando sea grande. ¿Qué le dirías? ¿Cómo empezaría alguien para que se anime? Pues no se No preocupen se por su preocupen. dibujo, ¿no? Que realmente hay muchas formas de dibujar un cómic y de repente muchas veces tenemos la idea de que pues un cómic tiene que estar dibujado como un cómic de Superman, por ejemplo, ¿no? Dices, ay, no sé anatomía, no sé perspectiva, bla, pero la neta creo que el cómic, la narrativa gráfica es un medio súper noble, ¿no? Porque yo creo que cualquiera puede hacer narrativa gráfica y no sé, voy a retomar las palabras de Marco Caballero que le hicieron en una entrevista y pues justo él decía que pues, hacer cómic o hacer fanzine es súper sencillo, bueno, puede ser muy sencillo o muy complejo, pero está al alcance de cualquier persona, ¿no? Si tú tienes un lápiz, una idea y un lugar donde escribir,
pues puedes hacer tu historia, ¿no? Y puede ser de cualquier cosa, puede ser una historia de largo aliento, puede ser incluso una secuencia de imágenes que tengan una temática, no necesariamente tiene que ser una historia súper compleja, ¿no? Y creo que eso también está súper padre porque, no sé, siento que aquí en México tal vez no sea tan visible, pero hay mucho movimiento en cuanto a las editoriales independientes, el mundo del fanzine. Ajá, como hay muchos autores que trabajan por su cuenta y que incluso publican cosas en internet, ¿no? También puedes publicar tus libros en formato de webcomic, o ahora está el webtoon, por ejemplo. Entonces siento que hay muchas opciones, ¿no? Y no sé, por ejemplo, me gustaría invitarlos también. Estoy haciendo un proyecto que se llama El Almanaque de Narrativa Gráfica Mexicana del 2020, que es un proyecto que nació en septiembre del año pasado y que nació junto con la ayuda de una amiga que también está haciendo una investigación de fanzine. Ella se llama Anaí Galaviz y decidimos unir fuerzas para poder hacer pues este almanaque, ¿no? Hicimos una convocatoria y es para tratar de juntar a todas las personas que publicaron algo en el 2020, ¿no? El año de la pandemia. Y justo Sí. eso, hay mucha gente que dijo, güey, yo estoy haciendo estos cómics, voy a poner mis cómics en internet libres para que todo el mundo pueda leerlos. Y la neta creo que fue un paro muy cañón y un poco es como reconocer y tener un registro de todo esto, ¿no? Y también justo para que la gente joven que esté interesada pueda meterse a la página del almanaque y pueda ver que hay muchas formas de hacer cómic, ¿no? Que hay muchas temáticas y que al final pues uno puede hablar de lo que quiera, ¿no? Puede hablar de sus cortes de pelo, de cómo le va en la escuela, de cómo son sus relaciones familiares, cómo es su vida con su perro, por ejemplo, o meterse en cosas más densas de cosas que pasan en la realidad tal vez, o inventarse una historia de otro mundo, ¿no? O sea, es así súper abierto y que creo que pues es importante como, pues eso, tratar de leer lo que se está haciendo aquí y pues eso, no se detengan. Si les interesa, háganlo y al final lo más importante creo que es escribir, porque luego siento que de repente algunos se enfocan mucho en el dibujo y pues muchas veces puedes tener un dibujo súper bonito, pero si no sabes narrar o contar las historias, pues se queda en algo más ilustrativo, ¿no? Entonces así escriban, lean, vean pelis, escuchen música, pero sobre todo traten de observar todas las cosas que les interesan, ¿no? Porque al final todo lo que aprendemos y el material que nos puede servir para hacer nuestras historias, pues todo viene de la observación. Y pues no sé, a mí me parece curioso que muchas veces las cosas que nos llegan o las cosas que observamos, pues son cosas pues que de alguna forma nos interesan o a nuestra cabeza dice, ah, tienes que ver esto y hay que tener los ojos muy abiertos porque muchas veces las pistas o los temas están ahí enfrente de nuestras narices, ¿no? Sí. Vi la convocatoria del almanaque en tu Instagram. ¿Todavía está abierta? ¿Todavía pueden enviar? Sí, de hecho, Sí. la habíamos cerrado y tuvimos una plática nos entrevistaron y justo ahí también había unas personas que dijeron, oye, yo apenas la vi y la neta, nos gustaría entrar, pero nosotros hicimos un taller y del taller salió una antología y es el primer cómic de todos, ¿no? Podemos entrar si es nuestro primer cómic y les dije, pues obviamente que sí, ¿no? Como que pues también la onda del almanaque es pues no solo queremos documentar a la gente que ya tiene trayectoria, sino que también queremos documentar a la gente que pues va empezando, ¿no? Porque al final, pues creo que esos esfuerzos que hace, porque pues realmente es una chamba hacer un cómic o un fanzine, y creo que es un poco como valorarlo y tenerlo ahí registrado, ¿no? Porque, pues no sé, al final pues, puede salir tu primera antología registrada en el almanaque y pueden pasar 5 o 10 años y podamos ver qué pasa con esas personas, ¿no? Siguieron publicando, si mejoraron, empeoraron, o qué es lo que está pasando, ¿no? O también poder ver cómo es la perspectiva, ¿no? Porque al final cada visión de narrativa gráfica que cada quien tenga es su propia visión del mundo, ¿no? Entonces creo que por eso es también pues, como muy importante, ¿no? Y pues eso, si todavía está abierto, creo que va a estar abierto todavía una semana más. Si Sí. hicieron su primer cómic en 2020 y quieren que aparezca, pues todavía pueden mandarlo, ¿no? Y si no hicieron ni un cómic, pero dijeron, no manches, yo también quiero hacer uno, pues pónganse a hacer un cómic este año y el próximo año, cuando salga la convocatoria, pues están invitadísimos, ¿no? Pues muchas gracias, Richard. La verdad es que me gustó mucho. Te quedó muy lindo. ¿Verdad que
llegue a más gente y que ya está en las librerías, la pueden encontrar muy fácil, está barata, el diseño está precioso, la edición es muy bonita, es de lujo y bueno, es de Editorial Océano de México, ¿no? Richard Sela, consíganse cosas que nunca cambian. Muchas gracias por la charla y mucho gusto virtual. Muchas gracias a ti, Tania. Y pues muchas gracias a todos los que puedan ver, los que vayan a ver este video y que lean el cómic. Y también los invito a que me sigan en mis redes, en Rich Sela en Instagram. Y también sigan la cuenta del almanaque para que puedan ver todos los cómics, las propuestas que nos llegaron del año pasado. Ahí está, y a leer cómics. Pues muchas Sí. gracias. Muchas Gracias. gracias a ti, Tania. Parece que ya listo. Quedan 2 minutos, pero no quería como despedirte así de golpe, ¿no? Muchas gracias por la charla. La verdad es que sí está, te quedó muy chida, está muy bonita. Nomás Este, cuando lo enseñaba sí me emociona un buen, como que sí, sí, la verdad cuando lo veo digo, no manches, yo hice esto, sí me sorprendo mucho de pues tenerlo así en las manos, ¿no? claro, claro. No es lo mismo que verlo en digital. La verdad no es lo mismo. No es lo mismo. Yo prefiero todavía el impreso. Sí leo webcomic, pues, pero prefiero como así. Pero gracias, mucho gusto y te etiqueto cuando lo suba.